Siempre y por siempre, mientras cambien los tiempos y los espacios, se hará necesario rescatar de nuestros antepasados las raíces, para conocer lo vivido mediante la autenticidad de los grandes hechos, poder comprender y valorar cada realidad antes y ahora y tomarla como ejemplo de vida. La realidad histórica tiene un valor inalterable, dejada por los que escribieron toda la visión y el coraje de seres fuertes y capaces de venir a estas soledades, aún desconocidas, a buscar refugio donde practicar su fe, su religión y hacer uso de su libertad y la paz que los ayudó a buscar su identidad. La identidad representa distintas dimensiones del amor, adopta distintas formas, se graba en el pueblo, pasa de generación en generación con fuerza. Es de todos, es su terruño, se transforma en leyenda que vemos aquí y allá. La colonización fue algo más que el aporte de una suma de individuos. El contingente británico salió el 24 de mayo de 1865 de Gales, en el velero Mimosa. Distinta a la generalidad de inmigrantes, deben prepararse para un largo viaje por mar, un desembarco en un lugar inhóspito y disponerse para el establecimiento de la primera colonia en un país nuevo, aislado, sin organización social. Era necesario plantar lo que debía ser el núcleo de la futura sociedad y gobierno. Y llegaron contingentes muy distintos de Gales y Norteamérica. Había trabajadores adinerados, sabían ahorrar porque podían, chacareros capaces y hábiles y legos con aportes valiosos para el progreso agrícola, comercial y socio-religioso. Sangre nueva con valor poderoso en todas las esferas, pero no hubo cosecha, no creció el río y faltó agua y pan. Y el 16 de octubre el Congreso sanciona la ley 1532, creando los territorios nacionales argentinos. Y empiezan a defender sus dominios, al enterarse de la llegada de más de 90 galeses a la colonia, y Chile comenzó a alegar su soberanía sobre la Patagonia. Entonces, al formarse los territorios en 1884, es designado como primer gobernador del territorio del Chubut el coronel Luis Jorge Fontana. Mi papá en ese tiempo, él tenía 8 años en ese momento, él era nacido el 17 de septiembre de 1893, fue de los primeros hijos de los colonos, si mal no recuerdo, creo que fue el tercer niño nacido acá en esta colonia. Se le comunicaron a todas las familias que estaban habitando si podían concurrir el 30 a la escuela 18. Él fue junto con sus padres, incluso es uno de los chicos que está sentado en la parte del medio, en la foto, esa que está de los que fueron ese día al plebiscito. Y ahí dice de que hablaron esta gente que había venido de afuera, el Perito Moreno, Oldich, y que todos, o prácticamente todos los que estaban ahí, decidieron de que ellos habían venido a la Argentina, no a Chile, o sea que preferían de que este territorio fuera argentino, porque era el gobierno argentino el que los había a ellos ayudado a colonizar el valle del Chubut y les había ayudado a venir a este valle también. O sea que ellos se sentían argentinos. Cuando un hermoso despertar después de un largo sueño,
fue el recibir nuevos inmigrantes en la colonia. Para aquellos colonos que durante más de 9 años solo habían tenido la visita pacífica de los indios, que habían caído naturalmente en aspecto y modo de vida, llega un intercambio intenso, cosas de la patria vieja que entregaban por cosas de la patria nueva. Animando fuertemente las energías mutuas, todos obtuvieron muy buenas cosechas en el valle. Todo hace necesario la expansión y se comienza a mirar hacia el interior, y el 25 de noviembre llegan Fontana y los mal llamados rifleros del Chubut a la vista de este valle hermoso, majestuoso, al que bautizaron Colonia 16 de octubre, en memoria del día que se sancionó la ley creando las gobernaciones de los territorios nacionales. De parte de papá, el abuelo de él vino en el Mimosa. De parte de mi mamá, su abuelo fue uno de los primeros pobladores de la colonia 16 de octubre y fue una de las primeras familias que tuvieron una legua de campo, como se le daba a los primeros pobladores de la colonia 16 de octubre. El Ty Reed Thomas, por ejemplo, fue la primera persona que trajo un casero, pero fue la primera persona que trajo un molino para hacer harina. Y bueno, por sobre todas las cosas, seguir manteniendo el respeto hacia esa gente que ellos decidieron que esto fuera argentino, porque ellos se lo hubiera podido decir que querían ser chilenos también. Claro está que si uno lee la historia y lee los libros que hay editados, se comprueba que era como que no podía ser de otra manera porque la ayuda que ellos habían tenido era siempre del gobierno argentino, ¿no? Pero bueno, lo reconocieron de esa manera, diciendo que preferían vivir bajo la bandera argentina y que yo creo que muchos de ellos se sentían a lo mejor mucho más argentinos que muchos de hoy en día, ¿no? Identidad, similitud ante el mundo de ser argentino, elegido por su propia convicción, uniendo emblemas, el verde y blanco con su rojo dragón, con el celeste y blanco iluminado por el sol. Dos fuerzas unidas por una misma identidad. Si te preguntan, contesta que andas queriendo ofrecer con lágrimas encendidas un techo poblado de vida, un techo para tus hijos. Si te preguntan, contesta que ayer nomás, ayer fuiste nativo, galés, provinciano, gringo o de otros lados, pero que hoy sos el fruto de esta tierra, sos la sangre del molino, sos el corazón de Trevelin.